Como cada última semana del mes, hacemos de materia gris una tormenta cerebral. Para ello nos concentramos acá, en el estudio del canal UCR, y junto a nuestros invitados les compartimos un tema de interés nacional. De manera particular, hoy nos convoca la idea de un grupo de ciudadanos que pretende, mediante la consulta popular del referéndum, convocar a una asamblea constituyente con el fin de crear una nueva constitución política en Costa Rica. Conozcamos de seguido a quienes nos permitirán profundizar y debatir sobre esta posibilidad. Mi nombre es Alex Solís, soy parte del grupo ciudadano que impulsa la posibilidad de reformar la Constitución política mediante la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de resolver muchos de los problemas que a nivel institucional existen en Costa Rica. Entendemos que esta no es una solución mágica, pero sí una gran posibilidad ante un país que está estancado. Mi nombre es Rosaura Chinchilla y tengo formación jurídica, pero soy ante todo una ciudadana preocupada por conocer el contenido de algunas de las iniciativas que se discuten tanto en la Asamblea Legislativa como en este caso que se pretenden hacer vía referéndum, y en esa medida me he abocado al estudio de esta iniciativa con algunos dándome cuenta de algunos importantes problemas, tanto de orden jurídico como de orden sociológico, que se pueden presentar con este proceso si se sigue adelante. Doña Rosaura, don Alex, muchas gracias por acompañarnos y aportar a este tema tan interesante que está en el país en este momento. Empezamos con usted, don Alex, como propulsor de la iniciativa. ¿Cuál es la necesidad de Costa Rica de una nueva constitución y por qué ustedes lo proponen hacer mediante la vía del referéndum? Bueno, primero que nada aclarar que no es este servidor quien impulsa ese proyecto. En realidad somos ya quizás miles de personas a lo largo y ancho de todo el país. Y las razones básicas es porque desde hace más o menos 40 años en Costa Rica se viene hablando sobre la necesidad de hacer una reforma integral a la Constitución política, porque la Asamblea Legislativa no legisla con la prontitud que demandan los tiempos actuales, porque el Poder Ejecutivo es una anarquía, porque el Poder Judicial, entre otras cosas, todos los días viola los derechos humanos, porque cada institución autónoma hace lo que le da la gana en Costa Rica, porque el régimen municipal es muy débil, porque la Contraloría y la Sala Constitucional también han perdido su norte en el momento en que también intervienen en cuestiones administrativas que no les corresponde, entre otras razones. ¿Y por qué hacerlo por la vía del referéndum? Porque es lo más democrático. Cuando hablamos de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, estamos hablando del pueblo. Siendo la Constitución política la norma más importante, el acto más democrático y más legítimo que se puede realizar en un sistema como el nuestro es que sea el pueblo mismo quien se aboque primero a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y luego participando activamente en la construcción de esa nueva construcción, esa nueva sociedad, ese nuevo país. Por el otro lado, doña Rosaura, ¿cuáles son las razones que ustedes han expuesto, que ustedes destacan para estar en contra de esta iniciativa? Bueno, en primer lugar, hablo a título personal, yo no represento a ningún grupo. Cuando me acerco al tema lo hago precisamente porque frente a la problemática nacional que todos conocemos, que a todos nos afecta y entre cuyas manifestaciones, algunas ya ha mencionado don Alex, y otras tienen que ver con una inequitativa distribución de la riqueza, entre otros aspectos que generan una serie de problemas. Cuando uno escucha una propuesta de reforma integral a la Constitución, pues es sugestivo, y entonces como ciudadanos lo más responsable es interesarse en la propuesta y estudiar la propuesta. Para mala suerte mía, digo yo, tengo formación jurídica y en consecuencia, y tuve muy buenos profesores en el área de Derecho Constitucional, y me llamó muchísimo la atención que en la primera versión de la propuesta se hablaba de una reforma integral a la Constitución, pero que no podía implicar cosas diferentes en menoscabo de lo que ya existía. Es una especie de cláusula de salvaguarda. Y entonces lo primero que me cuestiono es, bueno, ¿cómo se come esto? Porque quienes hemos llevado derecho constitucional sabemos que una asamblea constituyente no tiene límites. Entonces, si nos hablaban de una asamblea constituyente con límites, fue el primer tema que sale a la luz como para interesar. Efectivamente,
leo la propuesta primero de la Asamblea Constituyente y luego del texto, de lo que se propone en la Constitución, el texto final es un texto muy atractivo para cualquier ciudadano. Lo que pasa es que para llegar a ese texto final, si es que es a ese texto final al que llegáramos, hay que pasar por todo un proceso que no está regulado, que no puede tener límites, que es el gran pero. Y nuestra Constitución política, en primer lugar, señala, primero, que no es posible ponerle límites al poder constituyente. Segundo, que esa reforma integral a la Constitución solo puede hacerse a través de una vía, que la misma Constitución reguló y que no pasa por el referéndum. Entonces, al estudiar la iniciativa, se percata uno de que habían choques constitucionales importantes. Uno de esos, que era esto del tema de los límites, lo declara el Tribunal Supremo de Elecciones, y el otro está en este momento en discusión en la Sala Constitucional, para mencionar solo los temas meramente técnicos de derecho constitucional. Es momento de hacer nuestra primera pausa en esta que es nuestra edición de Tormenta Cerebral, espacio que abrimos en materia gris cada última semana del mes. Ya casi volvemos. Junto a nuestros invitados, Alex Solís Fallas y Rosaura Chichilla Calderón, analizamos las implicaciones de convocar mediante la consulta ciudadana del referéndum a una asamblea constituyente que permita generar una nueva constitución política. Doña Rosaura, tomando en cuenta que además de la constitución política y el ordenamiento interno, Costa Rica tiene una serie de convenios internacionales de derechos humanos, de tratados de libre comercio, ¿qué pasaría con ese bloque en caso de cambie la constitución? Porque para ingresar hasta ahí tuvieron que pasar por un control de la constitución actual, pero en caso de ese cambio, ¿qué pasaría? En derecho internacional público hay un principio según el cual, en teoría, no es posible que los estados, una vez que suscriban un convenio, echen marcha atrás, es decir, en la regulación interna respecto de esos derechos. En teoría, porque sabemos que en la práctica ocurren cosas totalmente diversas. Muchísimos estados, incluyendo Venezuela, han suscrito convenios internacionales y posteriormente modifican su normativa interna desconociéndolos. Nosotros en la actualidad, por un voto o por una línea jurisprudencial, no es solo un voto de la Sala Constitucional allá por los años 90, y aplicando la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, se estableció que en la medida en que los tratados suscritos por Costa Rica otorgaran más derechos que los que da la Constitución política, esos tratados en materia de derechos humanos predominan sobre la Constitución política. Y eso, porque la línea jurisprudencial de la Sala fue constante, integra algo que se denomina la costumbre internacional y deja sin efecto una reserva que se hizo a la Convención de Viena allá por los años 60. Entonces, todo el bloque de derechos humanos, que Costa Rica ha sido un país muy generoso en suscribir convenios internacionales, queda no solo incorporado al derecho de la Constitución, sino con un rango superior. De manera que es difícil que por la vía de una constituyente se amplíe o se mejore el espectro de derechos fundamentales. Pero sí es posible, por la vía de una constituyente, modificar ese rango supraconstitucional que tienen los tratados de derechos humanos y ponerlo, como ha existido alguna tendencia desde hace mucho tiempo, por debajo de la Constitución, al igual que los otros tratados. De ahí que es un gran riesgo precisamente para todos los derechos humanos que Costa Rica ha suscrito a través de tratados, abrir la vía de la constituyente. Se dice en materia de derechos humanos que las mayorías no pueden disponer de derechos de minorías, y en consecuencia este es el argumento más fuerte para temerle a una asamblea constituyente en materia de derechos de las mujeres, de la población LGBTI, etc. Ok, don Alex, en este caso, tomando en cuenta que por la interpretación que se hizo de su proyecto, la representación en la Asamblea Constituyente va a estar compuesta únicamente por los partidos políticos, ¿cómo podemos prevenir que en el caso de las agrupaciones que ya en este momento tienen posiciones bastante radicales en temas como fertilización in vitro, matrimonio igualitario, el mismo reconocimiento a la competencia de la Corte Interamericana sobre Costa Rica,
esas intenciones, esas interpretaciones que hacen estos grupos no terminen dando al traste con las intenciones progresistas o de protección que ustedes tendrían en su proyecto? Bueno, no hay ningún movimiento en Costa Rica tendiente a debilitar los derechos humanos. Por el contrario, ¿Y las agrupaciones que existen en este momento en la Asamblea Legislativa que han sido reconocidas como bloque cristiano o bloque en esta línea? Permítame, pero ellos son una minoría. Permítame contestar la pregunta. Más bien, la tendencia histórica en nuestro país desde 1949 hasta el día de hoy es de fortalecer y fortalecer los derechos humanos. Y en esa línea se ubica la Sala Constitucional y toda la cascada de tratados sobre derechos humanos que ha suscrito Costa Rica, de manera que cuando hablamos de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, debemos entender que las mujeres y los hombres que van a integrar ese órgano constituyente son costarricenses, son demócratas, y sociológicamente sabemos y también estadísticamente sabemos que la gran mayoría de nuestro país está por el fortalecimiento de los derechos humanos y no por la debilitación de esas grandes conquistas que hemos tenido como pueblo. Y si en la Asamblea Legislativa existen algunas minorías, esas minorías van a existir en todos los momentos, pero una minoría no es capaz de doblegar la voluntad mayoritaria que este pueblo ha tenido en favor de los derechos humanos. Nadie ha dicho que no puedan haber voces disidentes, esa es la maravilla del sistema democrático, pero de eso a que podamos concluir que porque se convoca una asamblea constituyente se van a debilitar los derechos humanos, eso es desconocer la idiosincrasia del pueblo costarricense, esa vocación en favor de los derechos humanos y esos límites que señalaba doña Rosaura en el sentido de que este país ha suscrito tratados de derecho internacional que nos vinculan y nos comprometen y jamás podríamos como sociedad y como país debilitar lo que ha sido una conquista precisamente en función de un principio humano fundamental que es el principio de la no regresividad de los derechos humanos. ¿No se pasa de utópica esa interpretación al imaginarnos la Costa Rica todavía tan tradicional y no estamos tomando en cuenta estos nuevos grupos que han surgido? Pero es que yo estoy de acuerdo con que existan esos grupos. Y entonces, ¿para qué hablar de tolerancia? A mí me parece que es muy importante que cada quien se organice y exprese sus derechos fundamentales, entendiendo que también hay otros grupos mayoritarios que piensan de manera diferente. Bienvenida cualquier discusión. ¿Por qué tenerle miedo a que algunos grupos minoritarios planteen sus tesis? Precisamente, la Asamblea Nacional Constituyente abre un enorme espacio para que se discutan cosas que actualmente como sociedad las estamos obviando o la Asamblea Legislativa relegando a un segundo o tercer plano. Es momento de hacer una segunda pausa en esta edición de fin de mes de Tormenta Cerebral. No se despeguen de la pantalla del canal UCR. El pasado 27 de marzo, la Sala Constitucional dio curso a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la señora Esperanza Tasis. Ella representa al colectivo denominado Asamblea del Pueblo. Esta acción de inconstitucionalidad se opone a la realización de un referéndum para convocar a una asamblea constituyente. Hacemos ver a la Sala Constitucional, a la opinión pública, como colectivo, que el recurso no está siendo admitido para el colectivo Asamblea del Pueblo, sino bajo algo que se conoce como derechos difusos y derechos colectivos, en donde hay varios principios contra la colectividad que estarían siendo violentados. Uno es el principio de coherencia normativa, porque hay limitaciones en la materia del referéndum que no pueden ser abordadas por esa vía. Sin embargo, el proponente, don Alex, y no sé, las personas que se encuentran detrás de él, lo están haciendo por esa vía. El segundo principio que está siendo legitimado es el de seguridad jurídica. El principio de seguridad jurídica es mínimo para un acuerdo de convivencia social y de la necesidad que tiene el Estado de tener legitimidad y de gestar la vida social. Están trascendiendo un límite que es riesgoso, en general es riesgoso. Lo que se permite nada más son reformas parciales a la Constitución. Ellos podrían hacerlo para una reforma parcial, pero el entramado completo de la Constitución solo puede ser modificado por una ley de la República impulsada por la Asamblea Legislativa. Si los grupos dominantes de este país han decidido borrar los derechos de la Constitución, que lo hagan por la vía correspondiente.
no por la vía del referéndum, que ya hemos tenido esta forma de llamada participación ciudadana, de la cual dudo mucho. Esta participación ciudadana lo que ha generado es que ellos parcialmente pongan sus intereses a prevalecer porque tienen el aparato del Estado a su favor, porque tienen el Tribunal Supremo de Elecciones a su favor, en el sentido de que es el tribunal, el propio Tribunal Supremo, el que está avalando mediante las normas que estamos, las resoluciones del tribunal que estamos impugnando, que son la 6787-E9-2016, 8455-E9-2016 y 860-E9-2017. En todas ellas, el grupo de don Alex ha sido autorizado para la recolección de firmas para plantear este referéndum, y que no tiene ni validez ni constitucional ni legal, no está amparado en ninguna norma. Y repetimos, estamos amparándonos en el principio de coherencia. Don Alex, ¿cuál es la visión que ustedes tienen de que la Sala haya admitido esta acción? Esto es un Estado de Derecho y si alguien presenta una acción, la Sala Constitucional, si cumple los requisitos formales, la acepta. Pero escuchando a la señora, parten de una premisa que no es cierta. Nosotros no estamos pretendiendo, mediante este proyecto de referéndum, reformar la Constitución política. Eso solo lo puede hacer una asamblea constituyente. Lo que pretende la gestión que nosotros hemos realizado ante el Tribunal Supremo de Elecciones es convocar la asamblea constituyente para que sea esa asamblea la que reforme la Constitución política. Y el procedimiento es absolutamente seguro porque en el proyecto de ley que aprobaría el pueblo están establecidos los tiempos, la manera como la gente puede participar, los mecanismos y también la idea básica de que esto es un proceso que arranca por el pueblo, que es conducido por el pueblo y que finalmente es coronado por el pueblo allá por el año 2021, cuando la Constitución que eventualmente apruebe la Asamblea Constituyente tenga que ser sometido a un referéndum ciudadano. Por eso esto no es peligroso. Y en segundo lugar, es muy importante señalar que la Asamblea Nacional Constituyente, que la ley que convoca a la Asamblea Nacional Constituyente puede ser convocada o aprobada más bien por la Asamblea Legislativa o por medio de un referéndum ciudadano, según lo establece el artículo 105 de la Constitución Política en relación con el artículo 9 y el principio democrático básico y fundamental en un sistema como el nuestro, que le permite al pueblo participar y tomar decisiones de esta trascendencia. Hablemos entonces ahora no solo sobre la forma, sino también sobre el fondo, los argumentos que expone tanto doña Esperanza como los que se han mostrado en algún otro momento que tal vez en contra de la realización de esta Asamblea Constituyente. Doña Rosaura. Yo creo que es importante, y perdonen mi manía de docente, pero que las personas entiendan que el proceso constituyente involucra dos partes. Una, la primera parte, que es la ley de convocatoria a los constituyentes. ¿Eso qué significa? Que a través de este proyecto de ley que se están abriendo la recepción de firmas, se nombraría los constituyentes. Una segunda parte es que esos constituyentes proponen ya el texto final de la Constitución. Quienes interpretamos el artículo 105 de la Constitución Política y la ley que regula el referéndum, entendemos todo esto, o estas dos partes, la ley que convoca a los constituyentes y la constituyente en sí misma, como un solo proceso. Y la Constitución prohíbe que las reformas integrales a la Constitución se den por la vía del referéndum. Tampoco lo acepta la ley que regula el referéndum, que dice específicamente solo para reformas parciales de la Constitución. Eso por un lado. Por el otro lado, en relación con el video que observábamos hace un momento, pues yo no creo que hayan límites como la coherencia o la seguridad que se mencionaban en la acción, pero sí hay límites expresamente establecidos en las normas constitucionales, y uno es este que he mencionado. El artículo 105 de la Constitución señala: el pueblo también podrá ejercer esta potestad mediante el referéndum para aprobar o derogar
leyes y reformas parciales de la Constitución. Entonces, lo que hacen los que están proponiendo este proceso es interpretar que la ley no entra dentro de la reforma total y que para eso es la convocatoria. Lo que hacemos quienes nos oponemos es decir, no, todo esto es un proceso, esta ley necesariamente va a llevar a esto, no es una ley en el aire, es el conducto natural o el fin natural es este último y en consecuencia hay que integrarlo. Y si ese es el fin, está prohibido en la Constitución misma que se haga una reforma integral por esta vía. Pero yo quisiera referirme también a lo que mencionaba don Alex. A mí me preocupa, yo no soy tan optimista cuando se señala que el costarricense tiene un ideal democrático y que siempre ha aspirado al beneficio de la mayoría y respeta los derechos fundamentales de todos. Según estas encuestas del IDESPO de la Universidad Nacional de 2016, si se le pregunta a las personas si se debe gobernar fuertemente y que haya grupos de personas que representan serias amenazas para la sociedad que deben ser castigadas o excluidas fuertemente, un 90.8 está entre muy de acuerdo y algo de acuerdo con esta afirmación. Si se le pregunta a las personas que hay que defender fuertemente el orden establecido, un 91.4 está entre muy de acuerdo y algo de acuerdo. Si se les pregunta si debe obedecerse a la autoridad, no importa lo que ésta diga, entre los que están muy y algo de acuerdo hay un 84.6. Y si esto lo conjugamos con lo que está ocurriendo en la geopolítica internacional, donde existe una tendencia hacia la derechización, hacia la negación de los derechos fundamentales de migrantes, de la población sexualmente diversa, de cualquier colectivo que no sea el tradicional, esa es la realidad que está imperando en Costa Rica. Entonces, creo que no nos podemos despegar de lo que nos dan los datos de realidad por lo que uno aspiraría. Bajo esa línea, entonces, tomando en cuenta que la Constitución tampoco es perfecta, ¿cuáles serían los puntos que usted destacaría que se deberían mejorar en la Constitución que tenemos ahora? Ciertamente, ahí yo coincido con don Alex y con los que promulgan en estas normas en que hay problemas de país. No todos los problemas de país pasan por reformas normativas y no todas las reformas normativas pasan por reformas constitucionales. Hay temas que pueden implicar grandes transformaciones con cambios legislativos o con cambios hasta reglamentarios del reglamento interior de la Asamblea Legislativa, pero eso no pasa por la Constitución política. Y hay temas como la inequitativa distribución de la riqueza, que cada día el índice de Gini va creciendo, que no tiene que ver nada con lo normativo. Entonces, por ejemplo... Pero volviendo al tema de la Constitución, que es la que nos convoca a este programa, ¿qué cambios destacaría usted que hay que hacer? Si fuera alguno necesario, uno o dos. Hay temas que me parecen fundamentales, por ejemplo, la elección de diputados, que en este momento se está mencionando para eliminar las listas cerradas, que la ciudadanía pueda escoger, yo quiero a A y no a Z, y no que si voto por el partido A me tengo que tragar a los 11 o 20 que vengan en la lista y no pueda discernir, por ejemplo, ese en particular. Okay. Don Alex. Costa Rica está en una situación de crisis. Cuando uno señala eso, evidentemente que las causas que provocan esas crisis son muy diversas, de manera que para superar la crisis de nuestro país tenemos que trabajar desde muchos frentes. Uno importantísimo es el de cada uno de nosotros, de entender que le corresponde al ciudadano resolver muchos de los problemas que hay en nuestro país, cambiar de actitud. Hay otros problemas que tienen que ver con mejorar la gerencia pública. Somos muy malos administradores. Y hay otros problemas que tienen que ver con normativa legal, normativa reglamentaria y también con problemas constitucionales. Cuando nosotros decimos que se requiere convocar una Asamblea Nacional Constituyente, es para abordar los problemas de origen constitucional. La Asamblea Legislativa no legisla con la prontitud que demandan los tiempos actuales. El procedimiento es absolutamente obsoleto.
el sistema de elección de los diputados también no encuadra dentro de las expectativas de la democracia o que la gente quiere. Perfecto. Permítame por favor, porque esto es muy importante. La Corte todos los días viola los derechos humanos, es el principal transgresor de los derechos humanos. Todos los días, a cada instante, se viola el principio de la justicia pronta y cumplida. Y para arreglar estos problemas hay que hacerlo a nivel constitucional. Note que no he hablado del régimen municipal, de la Sala Constitucional, de la Contraloría, del régimen municipal, las instituciones autónomas y el régimen presupuestario. Son estos los problemas que tenemos que resolver desde la Constitución, porque la Asamblea Legislativa no tiene tiempo y además porque la Sala Constitucional ha dicho que la Asamblea Legislativa no puede hacerle reformas sustantivas a la Constitución política por medio de las reformas parciales. El tema es demasiado grande, el tema da para mucho, sin embargo, el tiempo hoy se nos ha agotado. Agradecemos la participación de nuestros dos invitados en un tema que sin duda va a seguir dando de qué hablar. Los esperamos en la próxima semana en una nueva entrega de Materia Gris. Mientras tanto, sigan en sintonía de Canal UCR, que es Televisión con Sentido.